Señores, les decíamos hace algunos minutos nada más que hay historias personales que se están agregando, ¿verdad?, al anchísimo anecdotario que rodea la figura de Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco I, y que esa cantidad de voces de tanta gente que le conoce o que él ha conocido a lo largo de su trayecto, de pronto puede generar una saturación, ¿verdad? ¿Cuántos elementos nuevos pueden agregarse a lo ya dicho de alguien que cumple hoy por hoy una de las funciones más notorias en el mundo? Sin embargo, hay historias personales, historias que de alguna manera están marcando concretamente quién es Jorge Bergoglio, frente a dudas que habían surgido incluso desde la República Argentina, sobre todo a partir de su conducta durante la dictadura militar. Estamos en línea con Gonzalo Mosca, un uruguayo que conoció muy de cerca al hoy Papa Francisco I. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a presentarte. ¿Sos montevideano? Soy uruguayo. Sí. Tengo 63 años. Sí. Estoy separado, tengo 4 hijas. Sí. Tengo 2 hermanos, uno Gustavo, que tuvieron mucho que ver en esta historia. Ajá. Y mi hermano mayor, que es Juan José Mosca, que es sacerdote jesuita. Bien. Él tiene 70 años y entró en la compañía a los 16. A los 16, es decir, hace bastante tiempo. La vocación religiosa en tu casa se hizo presente muy temprano. Sí, es una familia, digamos, muy cristiana. Todos fuimos al seminario y prácticamente toda la familia se educó en torno a los jesuitas, ¿no? Bien. Gonzalo, hay una historia que te lleva a que en el año 1977 tengas que salir del Uruguay apresuradamente y viajar a la ciudad de Buenos Aires. ¿Es así? Correctamente. Yo me fui el día de mañana, el día que me fueron a buscar. Uh-huh. En eso tuve mucha suerte y hubo algunas... Te fue a buscar las fuerzas conjuntas, los militares. Correcto, Ahí correcto. Está. Fueron a la casa de mis padres y a la casa donde yo vivía, porque me había casado hace muy poco tiempo. ¿De qué te acusaban? Bueno, subversión, me imagino. Uh-huh. Yo había sido militante gremial en la Facultad de Ciencias Económicas y en el año 68. Sí. Y después me incorporé, fui en el momento que se fundó el GAU, formé parte del GAU, Uh-huh. que digo, hoy en día no suena, pero era un grupo de acción unificadora, esa era la sigla GAU, que buscaba crear las condiciones de lo que pues fue el Frente Amplio. Bien. Bien. La historia de cómo me voy también es una historia muy particular, en la cual tuve muchísima suerte, pero en realidad me gustaría centrarme en la historia que tiene que ver con Bergoglio, ¿no? Sí, pero yo ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Que creo que toda esa situación de apremio que tú viviste, de alguna manera está conectada, tiene un hilo conductor que te lleva a Bergoglio. ¿Qué edad tenías en el año 77? Yo tengo 63 años, 77, nací en el 49, tenía 28 años. 28 años de edad. Bueno, te fuiste para Buenos Aires. Me fui para Buenos Aires. Con una bolsita, me decías ayer, ni siquiera una mochila. Mi hermano Gustavo había pasado por mi casa y juntó una mochilita ahí con 2 cositas y fui a Buenos Aires. ¿Te esperaba alguien allí? En Buenos Aires fui a la casa de una amiga, había varios uruguayos que ya se habían ido para allá, fui a la casa de un uruguayo, hoy fallecido, Bernardo Facioli, pero no llegué a estar 24 horas porque esa misma nochecita no estaba nadie en la casa, fueron los militares a la casa de él,
la destrozaron toda y le dejaron dicho a la portera que si volvíamos nos mataban. Ahí está. En ese caso eran militares argentinos ya. Eran militares argentinos. Bien, seguimos. Correcto. Seguimos. Entonces, este amigo mío tenía pasaporte, se fue a París y se refugió en Holanda. Yo solo tenía la cédula, y entonces fui a la casa de unos familiares lejanos en Buenos Aires, y ahí es que mi hermano mayor, Juan José, lo decimos Yolo, para toda la gente de Yolo Musca, el sacerdote se tomó un avión y me va a dar una mano allá. Uh-huh. Entonces él lo primero que hace va para las Naciones Unidas tratando de ver si yo me puedo refugiar, pero la gente de ACNUR en Buenos Aires le dijo que eso era prácticamente meterse en la boca del lobo, porque todo el edificio estaba rodeado de policías y de tiras, que cuando saliera obviamente me iban a agarrar. Uh-huh. Entonces ahí es que mi hermano, él para en El Salvador, la Universidad Católica de los Jesuitas en Buenos Aires. Sí. Mi hermano conocía a Bergoglio porque había sido alumno de él. Él estudió teología con Bergoglio, una materia que se llama Trinità. Uh-huh. Y entonces le cuenta a Bergoglio en qué estaba. Bergoglio muy joven. Bergoglio muy joven, pero te digo que yo después veo las fotos y lo recuerdo exactamente igual. No sé si la memoria me hace algún juego, pero y entonces Bergoglio le dice que tráemelo que vamos a hacer algo por él, vamos a ver cómo lo podemos ayudar. Eso le dice a tu hermano el sacerdote. Le dice a mi hermano, y entonces yo esa noche me voy para El Salvador, ahí lo conozco a Bergoglio. Para mí era un curita más, ¿viste? Porque es un tipo que se presenta como muy campechano. No tenía, en ese momento él era provincial de los jesuitas. Provincial de los jesuitas es la autoridad máxima. Digo, ni sabía que era provincial. Sí. Entonces Bergoglio me dice, bueno, yo te voy a llevar a un lugar, vos no tenés que saber a qué lugar vamos, por seguridad tuya y todo. Y entonces nos subimos al auto y el lugar quedaba en las afueras de Buenos Aires. Uh-huh. Yo sabía perfectamente después dónde estaba, porque mi hermano había estudiado en San Miguel y yo conocía el edificio, había parado ahí y todo, pero no le dije nada. Y él me llevó ese camino larguísimo, porque queda en las afueras 30 kilómetros, pero fíjate el tráfico de Buenos Aires, y date cuenta que en ese momento en Buenos Aires... Cada esquina era un peligro, una emboscada. Cada esquina era una emboscada, había piquetes por todos lados. Sí. Me permito esta reflexión subjetiva de la cosa. Yo en ese momento pensaba y decía, este curita saben lo que se mete, porque yo sabía que mi hermano... yo era absolutamente consciente del peligro que él estaba corriendo conmigo. Uh-huh. Pero no sabía si también sabía de cuál era la situación, pero digo, por todo lo que fuimos hablando, obviamente era muy consciente de lo que estaba pasando en Argentina en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces fuimos a San Miguel, que es un convento enorme, que queda a 30 kilómetros de Buenos Aires. Él igual no estaba nada conforme con ir ahí, porque decía que ese lugar no estaba absolutamente seguro, quedaba cerca de un cuartel, y contó como que había habido algún episodio en la entrada, en las salidas, con los militares, pero realmente era la única chance que él tenía. Uh-huh. Entonces, vamos ahí, y él no sabía cuánto tiempo yo iba a llegar a tener que estar antes que me encontrara una solución. Entonces me sacó el anillo de casamiento y me dijo que hiciera como que yo estaba haciendo un retiro espiritual
un retiro espiritual que hacen los sacerdotes antes de entrar, que es un retiro que dura un mes. Y entonces era una manera de ganar tiempo. Era una manera de ganar tiempo porque no sabía cómo se iba a procesar las cosas, ¿no? Claro. Recuerdo, había poca gente, algunas monjitas y algunos estudiantes jóvenes, eso. Y yo estaba, bueno, me asignaron un cuarto y Bergoglio de noche me iba a charlar conmigo porque, imagínate, yo en ese momento llegaba como 4 noches sin dormir, estaba bastante destruido, ¿no? Uh-huh. Y entonces el loco, me acuerdo que me llevaba novelas, ¿sí? Para tratar de distraerte, a ver si podés distraerte un poco, de relajarte. Y me llevó una radio portátil del cuarto para que escuchara música. Aquellas viejas Spica, me imagino. De ese tipo era. Ajá. La verdad no tengo claro, fueron pocos días que estuve, pocos días, no sé si fueron 2 o 3, era lúgubre, para mí no sabía lo que era día y noche. Perdiste el sentido del tiempo. Exactamente. Y bueno, una mañana me llama y está él con mi hermano en el escritorio y él estaba haciendo llamadas por teléfono, llamando a uno a otro, ¿no? Y al final nos consigue 2 pasajes, él había estudiado la situación y nos consigue 2 pasajes para volar a Iguazú, que es un vuelo interno en Argentina. Sí. Y la idea era que de Iguazú, a través de la triple frontera, que se le llama hoy, pasara a Brasil. Y en Brasil, bueno, me pudiera zafar ahí, o refugiarme ahí. Ahí está. Entonces, consiguió los pasajes, nos subimos al auto, de vuelta él nos llevó, tomamos los pasajes y nos fuimos hasta el aeropuerto. Me acompañó todo el tiempo. Yo creo que me subió hasta el avión. Ajá. Porque él se daba cuenta que con la investidura en algún caso podría ayudarme a zafar. Sí. Ahí volamos a Iguazú y de Iguazú nos fuimos caminando justo hasta esa triple frontera. Esperamos la última barcaza, que era la barcaza de todos los bagalleros, porque ahí los controles se relajaban mucho. Igual había controles militares y llegamos a Brasil y ahí tomamos un ómnibus a Río de Janeiro. Y ahí sí, paré un tiempo en una casa de los jesuitas y después me refugié en las Naciones Unidas. Claro. Y ahí comienza toda la historia del exilio, que es otra historia. Ahí está. ¿A dónde fuiste, Gonzalo? Alemania. Alemania, bien. Sí. ¿Tú creías que hubo algo muy importante en la comunicación telefónica que tuvimos, y era que tú sentías que debías devolverle en este momento en que era cuestionado por algunas voces la participación, ¿verdad? O la actuación, mejor dicho, de Bergoglio durante la dictadura militar? Tú tenías la obligación de, alguna manera, de establecer, de recompensar, entre comillas, el enorme esfuerzo y el enorme riesgo que asumió este hombre en ese momento. Sí. Te voy a decir una cosa, yo valoro no solo el riesgo personal que él tomó, sino que también hay un riesgo institucional, digamos. Claro, ¿no? claro. Porque él era una autoridad máxima de los jesuitas, con todo lo que significa la educación jesuítica y todo el peso ese de la estructura que hace que vos pienses y obres siempre a través de eso, o teniéndolo muy en cuenta. Y entonces él asumió el riesgo personal, pero asumió el riesgo institucional de él ser el provincial de los jesuitas, que podría haber sido acusado de estar ayudando a escapar un sedicioso, vamos a decir. Sí. Que era la lectura que te podían hacer en ese momento. Y yo lo que valoro es que el tipo asumió el riesgo en ambos aspectos. Uh-huh. ¿Verdad? Seguramente no fue una excepción.
porque en la Argentina mismo muchas voces también señalaron en respuesta a las voces, sobre todo de Horacio Berbisky, ¿verdad? El periodista argentino, sobre todo en respuesta han señalado que Bergoglio asumió muchos riesgos y que ayudó a salvar no solamente a personas en sí mismo individuales, sino también a familias enteras, ¿verdad? Yo digo, puedo saberlo del segundo de eso, pero digo, de primera mano lo que sé es esta historia, y lo que sucede también es que yo ahora en este momento le estoy escribiendo una carta al loco porque me parece que se la debo, ¿no? Nunca más lo vi, sí. Solo tenía referencias de él a través de mi hermano. Sí. Fueron épocas muy confusas, donde todo se vivía con tremenda intensidad. Sí. Y a veces... Donde lo primero era sobrevivir, ¿no? Sí, pero a veces no parecía bien claro qué era lo correcto para hacer. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, con respecto a estos dos sacerdotes, que él les aconsejó que dejaran de hacer ese trabajo en las villas. Sí, porque los estaban cercando. O sea, me parece que es una buena virtud la prudencia y no arriesgarse sabiendo de que te vas a chocar contra un muro. Pero además ubiquémonos en ese lugar. ¿Qué vas a hacer además de eso? ¿Qué se podía hacer además de eso? Es decir, más allá de ir y advertirle a dos personas, ya era el simple hecho de advertir, de pasar el mensaje, de aproximarse a dos personas que estaban expuestas concretamente a la investigación y a la indagatoria militar, ya era asumir un riesgo. Es decir, yo no sé bien cómo fue el episodio, lo conozco superficialmente, pero creo que el ir y advertir a alguien, los militares están procurando información sobre ustedes y las actividades que desarrollan, ya era un riesgo, ya era asumir. Esa es una historia que no se ha contado. Se ha contado la historia de los que han estado presos, lo cual me parece muy bien que se haga. Se ha contado la historia de los militares, la historia de los que ejercieron el poder y generaron ese momento pavoroso para la historia del Río de la Plata, pero se ha contado menos la historia del ciudadano común, la del individuo que quedó libre, entre comillas, porque no estaba libre nunca, estaba en riesgo permanente. Entonces, un hecho de esa naturaleza, el de ponerse en contacto con dos sacerdotes y expresarles, cuidado, abandonen sus tareas porque los militares están detrás de ustedes, ya era un hecho sumamente peligroso para la vida, para la seguridad personal. Como todas las cosas, viste, también tiene otras lecturas, ¿no? Porque digo, la postura de estos dos sacerdotes que siguieron ahí, digo, bueno, su compromiso lo llevaba a eso, era un compromiso de ellos que los llevaba a eso y, claro. y no quisieron renunciar a ello. O sea, en el fondo, en un lenguaje cristiano, el riesgo de un misionero o tantos otros momentos que vivió la iglesia de persecución y eso, el tipo asume eso también como parte de su destino, sí, de su apostolado. Sí. Por eso yo digo, lo que quiero decir es que de ahí a ponerlo a Bergoglio como que fue que entregó a estos tipos, me parece una cosa demasiado gruesa. Sí, ¿no? Sí. Ha sido muy rechazada, ¿no? Es una versión sumamente rechazada. ¿No lo viste jamás? No lo vi jamás, siempre estuve en contacto sabiendo qué era de la vida de él y qué pasaba a través de mi hermano. Incluso hace 5 años recordarás que él fue uno de los papables, y mi hermano había estado en contacto con él en ese momento,
pero en esta vuelta fue una sorpresa total. Yo estaba no sé dónde estaba, y me llama mi hermano y me dijo, ¿te enteraste? Bergoglio estaba. Sí. Y no lo podía creer, porque esta vez no se estaba hablando de él tan fuertemente como la otra vez, ¿no? Sí. Aquí Leandro justamente tiene algo como para compartir a propósito de algo que tú decías, Gonzalo. No, en relación a estos dos sacerdotes que algunos han señalado que Bergoglio no ayudó, o incluso en algunas versiones dicen denunció a los militares argentinos durante la dictadura. Ayer uno de los dos, el que vive porque Llorio falleció, estuvo radicado en Uruguay, incluso Orlando Llorio, Francisco Yalix, que es húngaro de origen, vivió en Argentina muchos años y ahora está radicado en Alemania, emitió un comunicado donde a raíz de todas estas versiones, donde dice siente la necesidad de aclarar que él, con el paso de los años y luego de hacer muchas preguntas e investigar, llegó a la convicción de que Bergoglio no los había denunciado a ninguno de los dos. Y bueno, hace algunas aclaraciones, dice a través de un comunicado, porque siente la necesidad de aclarar a raíz de cómo ha crecido toda esta versión. Sí reconoce que ellos lo pensaron en un momento en el medio de la confusión sobre lo que había sucedido, pero con el paso de los años él se había dedicado a repasar los hechos, a hacer muchas preguntas, a investigar, y había llegado a la conclusión de que eso no había sido así en el año 1990, según relata. Incluso recuerda que en el año 2000 estuvo con Bergoglio y se dieron un abrazo solemne, según dice, para dar por cerrado el episodio. Sí, lo leí. Gonzalo, ¿no lo viste más? No lo vi más. ¿No tuviste contacto de ninguna manera y ahora le vas a enviar una carta? Le voy a enviar una carta que espero que le llegue, porque la mandaré a través de algún jesuita. Sobre todo, capaz que el loco de esto ni se acuerda. Yo creo que sí, se debe acordar, porque fueron días... Sí, se debe acordar, sí. Muy sí. dramáticos por lo que yo estaba pasando. Pero lo que le deseo es que en su papado pueda tener la lucidez y la valentía que tuvo con respecto a lo que pasó conmigo. ¿Tu hermano sí lo ha seguido viendo ocasionalmente? Sí. Uh-huh. Sí, porque él ha venido a Montevideo a visitar a otros jesuitas que son de la generación de él, Tuyá, sí, el padre de Tuyá, que es de la generación de él, y él sí lo ha visto. Hay quien dice que es muy probable que uno de los primeros países que visite sea Uruguay. Luego de estar es muy probable. Si va a Argentina, seguro va a Uruguay. Gonzalo, sí. Leandro te habla. Tu relato es bastante explícito sobre lo que viviste en ese momento, lo que vivieron ambos, y tu hermano también, los tres. Pero hay mucha gente, obviamente, que no vivió esos años. Entonces, capaz que habría que ser un poco más explícito. ¿Qué hubiese pasado si a ti te agarraban los militares? ¿En esa casa de tus amigos o en tu casa en Montevideo antes de ir a Buenos Aires? Bueno, mira, en Uruguay seguramente hubiera terminado preso, como terminaron muchísimos de mis compañeros. Pero en Argentina hubiera sido mucho peor. Te digo que en Argentina realmente desaparecieron muchos de ellos. Desaparecieron muchos de ellos. Tú me contabas ayer que fuiste a algunas direcciones, correcto. Tocaba yo timbre. En esta casa del primer amigo que fui, Bernardo Facioli, que él se mantenía mucho más en contacto, obviamente, con todos esos compañeros en Argentina. Sí. Cuando nos van a buscar a nosotros y cuando él se entera, vamos a visitar a varios uruguayos que vivían allá y no encontramos a ninguno. O encontramos a una chica, pero íbamos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, o sea que seguramente eran matrimonios con hijos y eso, tienen que estar ahí. Bueno, no encontramos a nadie. Y además había disposición de proteger a la gente que estaba en situación complicada, o había una actitud de distanciamiento
frente a las consecuencias que podía traer ello? No, yo pienso que había de todo. Sí, había de todo, pero más que nada primaba una solidaridad, ¿no? Sí. Porque cualquiera se veía en esas circunstancias. Claro, claro. Bueno, Gonzalo, que le llegue esa carta a Francisco I, ¿eh? Bueno, Jorge. Y fue bueno, nos pareció bueno tener este testimonio. Tú decías que en tu familia te decían, es una manera de devolverle un poquitito lo que hizo por él. O sea, sí, fue mi hija menor, cuando yo estaba en esa disyuntiva, de si hablar o no, que ella me dice, bueno, es una forma de devolverle el favor, me dijo. Tal vez me demoré un poco porque lo que quise hacer, yo lo llamé a mi casa a mis hermanos, para un poco revivir un poco la historia y ver exactamente cómo había ido, porque había elementos de la historia que yo no los tenía, o sea, cómo llega mi hermano a Bergoglio, por qué llega él y todo eso, esa parte de la historia la conoce él, no la conozco yo. Claro. Gonzalo Mosca, gracias, que tengas buena jornada. Gracias a ti. Hasta muy pronto, buena suerte.